Buenas noches, soy Adolfo Beck y a partir de este momento, y gracias a la hospitalidad de Teleamiga, el gran debate con Adolfo Beck inicia una nueva etapa en televisión. Este programa se transmitirá todos los martes de 8:30 a 9 de la noche. Y vamos al grano, el tema del día, el balance en materia laboral del gobierno Santos. Es uno de los temas, vamos a hablar de la reforma pensional y de la decisión de la Corte Constitucional de eliminar las pensiones altas. Invitados, quiero saludar al líder sindical más destacado que tiene este país, el doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Bienvenido, doctor Julio Roberto. Buenas noches, Adolfo. La verdad, muy agradable este reencuentro contigo. Ahora desde un espacio tan importante como el que se tiene a través de Teleamiga, en unas condiciones que nos permiten seguir comunicados con la población colombiana, de tal manera que plenamente dispuesto al diálogo y a expresarle propuestas al país desde la CGT, desde el movimiento sindical. Bienvenido. Estaba invitado el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, a última hora canceló. Casi que nos toca hacer el programa con la avanzada del ministro. Para otra ocasión será ministro. También quiero saludar al caricaturista Paloza, trabaja con El Nuevo Siglo y otra serie de publicaciones. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias. Aquí haciendo unos trazos y unos destrozos. Usted nos va a enriquecer el debate con sus dibujos, con sus caricaturas. Pues eso espero. Bienvenido, maestro Paloza. Gracias. Mi saludo al periodista Edgar Julio Montenegro. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches para nuestros invitados, buenas noches para todos los televidentes. Recuerden que el Gran Debate y todos los datos están en @elgrandebate y también elgrandebate@hotmail.com. Estamos en todas las redes sociales. En Twitter, @elgrandebate, en Facebook, Adolfo Beck, el correo electrónico, elgrandebate@hotmail.com. El balance en materia laboral de este gobierno, doctor Julio Roberto. Bueno, yo creo que estamos frente a un balance que no es el más satisfactorio. Hay muchos anuncios. La ley del primer empleo, que indudablemente generó toda una expectativa, particularmente en la juventud, en las compañeras y compañeros que irrumpen al mundo laboral, pero aún en un incipiente desarrollo de esa ley de primer empleo. Se habla mucho de realizaciones de cara a medios de comunicación, de cara a la comunidad internacional. Sin embargo, las cifras son demoledoras. Un país con una población económicamente activa estimada en 21,5 millones de personas, de las cuales no menos de 3 millones están en el desempleo abierto, y según el propio DANE, 11,5 millones en la economía informal, solo dejan un espacio estimado de 7 millones de personas con trabajo formal, con trabajo más o menos decente, no necesariamente lo decente que tendría que ser el trabajo para una vida digna. De tal manera que nosotros consideramos que hace falta mucho por hacer. Hace mucha falta el desarrollo de una verdadera política de empleo, por ejemplo, el verdadero desarrollo de una política de seguridad social en la perspectiva del conjunto de la población colombiana. Es necesario pensar en las mujeres, pensar en los jóvenes, pensar en el movimiento campesino. La mayoría de la informalidad está en las zonas rurales. Sin embargo, este es un país que está importando entre 9 y 11 millones de toneladas de alimentos que los podemos estar produciendo en nuestro país de óptima calidad. Y no solamente esa cifra, sino que si existiera una política agraria en este país, podríamos estar produciendo entre 320 y 350 millones de toneladas de alimento al año. Nosotros para el consumo interno solamente requerimos más o menos 32, con lo cual podríamos ser una potencia alimentaria para la región latinoamericana caribeña y para otros lugares del mundo. Sintetizando, ¿a este gobierno le va mal en materia laboral? En mi concepto le va bastante mal en materia laboral. No es suficiente lo que ha venido haciendo. Hay que pasar de lo que se dice a lo que realmente se hace. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la industria automotriz es muy grave para este país, a la luz de los tratados de libre comercio. El país conoce mi opinión. Yo no he sido un enemigo per se de los tratados de libre comercio, pero advertimos, si no se toman las previsiones del caso,
para proteger el empleo en Colombia, para proteger el aparato productivo nacional, no solamente del campo, sino también de las ciudades, para proteger nuestra industria manufacturera, vamos a entrar en serias dificultades, porque las relaciones de intercambio pueden colapsar el conjunto del aparato productivo nacional. ¿Y qué pasó con las promesas de campaña? Eliminar las cooperativas de trabajo, la tercerización, ¿qué pasó con todo eso? A medias. Yo debo reconocer que hubo algunas disposiciones de tipo legal para combatir las cooperativas de trabajo asociado. Sin embargo, surgieron otras formas de tercerización a través de las famosas SAS, las sociedades anónimas simplificadas, que hicieron un tránsito de cooperativas de trabajo asociado a SAS, evadiendo la ley, burlando y birlando los derechos de los trabajadores. Y la labor coercitiva del Ministerio del Trabajo, yo se lo digo con muchísima franqueza al doctor Rafael Pardo, es necesario profundizar en el desarrollo de políticas de control, de inspección del trabajo. Hay que realizar visitas aleatorias a los diferentes centros de trabajo, verificar en qué condiciones están las compañeras y compañeros del mundo del trabajo, cómo son sus condiciones de salubridad, cómo son sus horarios de trabajo, cómo es el sistema para protegerlos de los accidentes de trabajo, todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, que desafortunadamente, a pesar de que tenemos nuevos inspectores de trabajo, no hay la suficiente labor por parte del gobierno nacional. Julio Roberto Gómez, en el gran debate con Adolfo Beck. También está con nosotros el maestro Paloza y el periodista Edgar Julio Montenegro. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck, invitado especial Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. También está con nosotros el caricaturista Paloza y el periodista Julio Montenegro. El balance del gobierno Santos en materia laboral. Usted lo acompañó en campaña. ¿Se siente bien después de ese espaldarazo antes de llegar a la presidencia del presidente Santos? Bueno, el país lo sabe. Yo estuve en la primera vuelta con el compañero Gustavo Petro, hoy alcalde de Bogotá. Al no haber llegado a segunda vuelta, y dada la presencia de Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial del presidente Santos, la CGT apoyó esta candidatura. Y la verdad, en gran medida decepcionado, porque es que pasar de la seguridad democrática a la prosperidad para todos debería de haber sido un salto que en efecto nos ubicara en la perspectiva de la prosperidad para todos. Pero yo sí creo definitivamente que hace falta muchísimo. Uno no puede vivir de ilusiones, y la verdad es que hay cada vez un mayor empobrecimiento del campesinado colombiano. Los pueblos indígenas están cada vez más arrinconados por el desarrollo de políticas que no precisamente protegen sus derechos, las comunidades negras en la misma situación, lo que decíamos antes, fenómenos de informalización de la economía, demasiada improvisación en el desarrollo de una serie de políticas. Yo creo que llega el momento en donde debería de hacerse una evaluación realmente. ¿Qué fue lo que se planteó en campaña? ¿Cuáles son las realizaciones? ¿Y cuál es el futuro que nos espera? Ahora le pueden sacar a uno el as de la manga y decir, bueno, 100.000 casas gratis. Para un país que tiene un déficit de hábitat de más o menos 1.400.000 viviendas. La medición, ¿quiénes son los más pobres de los pobres? Yo creo que hay muchas cosas que hacen parte de un gran debate con este gobierno, y yo lo quiero decir con muchísima franqueza, ese síndrome de la reelección en América Latina, que se extendió por toda la región latinoamericana caribeña, hace que los mandatarios, en vez de gobernar, están pensando es cómo desarrollan políticas en la perspectiva reeleccionista, y me parece que eso no le hace mucho bien a la nación. Datos y cifras con el periodista Edgar Julio Montenegro. Bueno, Colombia cerró el año 2012 con una tasa de desempleo del 10.4%. El DANE informa que el país cerró el 2012 con 2.394.000 desempleados, 7.484.000 subempleados,
o el llamado rebusque. Las ciudades con mayor tasa de desempleo para el último trimestre del año pasado fueron Pereira, 15,5%, Popayán, 15,4%, luego le siguieron en su orden Armenia, Cúcuta, Quibdó, y en contraste las de menor desempleo fueron San Andrés, con 6,7%, Bucaramanga, 7,7%, luego le siguieron Barranquilla, Bogotá y la ciudad de Cartagena. La caricatura con el maestro Paloza. Pues aquí hay una caricatura que salió de lo que estaban hablando. Bueno, en realidad no, estoy hablando del mínimo, que hay que aprender, que los que están en los semáforos, en las cebras, esos malabares los aprendieron a hacer ganando el mínimo, porque es de la única manera que rinda. La cámara recoge la caricatura del maestro Paloza. Y Perdona, maestro. La mesa. El ángulo para la cámara es muy importante, que el televidente recoja ese dibujo. La mesa nuestra, no vino el ministro, quedó un poco coja, está buscando trabajo. Entonces yo creo que va a haber remesón en la cúpula en estos días. Muy bien. Usted cita cifras del DANE, tanto el maestro Paloza como el doctor Julio Roberto Gómez. ¿Usted le cree al DANE? El DANE es como la fe. A mí me enseñaron en religión que fe es creer en lo que uno no ha visto. Esa es la fe. Uno cree en Dios sin haberlo visto. Y pasa lo mismo con las cifras del DANE. El DANE utiliza un método universalmente aceptado desde el punto de vista estadístico. Pero, desafortunadamente, la estadística va en una dirección y la realidad va por otra totalmente distinta. Entonces, aceptemos en gracia y discusión que la tasa de desempleo fuera del 10,4% al finalizar el año. Recientemente se estableció que para el mes de marzo fue del 10,2%. Y entonces estaban de fiesta en el equipo económico del gobierno. Si eso fuera en un país en donde el tema informal fuera absolutamente marginal, podríamos hacer la fiesta. Pero ¿cuál es el problema? Entre tasa de informalidad y entre tasa de desempleo abierto, nosotros nos encontramos con que prácticamente el 67-68% de la gente se encuentra o en el desempleo abierto o en la informalidad. Eso es sumamente peligroso para el país, eso no hace viable a la República de Colombia. Esto nos ubica y nos reafirma del por qué somos uno de los países más desiguales del mundo. Ahora, recientemente escuchaba a algunos voceros del gobierno decir que ya no éramos el tercero, que éramos el séptimo. Pues en un universo de 192, 194 naciones, pues no es nada honroso estar en el séptimo lugar tampoco. Es decir, un país como el nuestro que tiene tanta capacidad real para irrigar riqueza hacia el conjunto de la población colombiana. Es otro de los grandes debates que están pendientes en este país. Llegamos a 1 millón de barriles diarios de petróleo y tenemos uno de los combustibles más caros del mundo. Se habla de la riqueza minera, pero ¿hacia dónde se está desplazando toda esa riqueza? Es decir, ¿cómo no irriga absolutamente nada para la población colombiana? Entonces vuelvo al mismo caso de antes. Entonces, casitas regaladas. Bueno, casitas regaladas que yo sepa salen de los dineros de los contribuyentes. Yo no creo que hasta este momento el señor ministro de Vivienda haya sacado de su bolsillo para regalar una casa, o el presidente de la República, ninguno de los ministros. Son dineros de los contribuyentes. Entonces, realmente hace falta que sinceremos la situación. Si queremos salir del subdesarrollo, porque uno podría estar diciendo, no, vea, esto es muy bien, aplaudimos esto, aplaudimos lo otro, aplaudimos lo demás allá. El gobierno acaba de montar algo que es muy importante, que es un servicio público de empleo, que es un mandato de la OIT. Nos parece que eso nos permite por lo menos hacer una recopilación de datos, quiénes son los desempleados, cómo se llaman, en qué ciudades están, cuáles son sus profesiones, para ver si se desarrolla un modelo económico mucho mejor planificado, mucho mejor programado en este país. Servicio público de empleo quiere decir que empleo sí hay, lo que pasa es que la gente no lo busca bien. No, servicio público de empleo es simplemente oficinas de información en donde va Pedro Pérez y dice, bueno, yo llevo tanto tiempo desempleado, vivo en tal sitio, mi profesión es la de mampostero
y entonces estoy buscando un empleo, y entonces se mira qué empresas de la construcción requieren de mamposteros y toda esta cuestión, lo que no significa que automáticamente va a obtener un empleo, sencillamente se está hablando de otra situación. Para el DANE, tener un puesto de dulces en la esquina, ¿es estar empleado? Lamentablemente sí, entonces... ¿Eso es maquillaje? Claro que es muy maquillada la cifra, es que en la medida en que aumenta el número de semáforos, disminuye la tasa de desempleo. En la medida en que la gente está en la economía del rebusque, disminuye la tasa de desempleo. Es artificiosa la cifra. Yo lo quiero decir con un profundo respeto. Tengo mucha admiración por lo que hacen la gente en el DANE, pero esto hay que sincerarlo. No hay peor aspecto para tratar la salud que un diagnóstico equivocado. Para el DANE, si una persona se cansa de buscar empleo, deja de ser desempleado. Lamentablemente sí. No, imagínese. Entonces, por eso desciende la cifra. Hoy en día, yo creo, de acuerdo con las mediciones que nosotros hacemos, que el número de desempleados fácilmente supera la cifra de los 3.200.000 colombianos. Hay gente que se cansó de buscar empleo. Y entonces, consecuencialmente, no se le contabiliza más, desapareció de la estadística. Y detrás de la estadística, hay un ser humano, una mujer, un hombre, un joven, que está en la búsqueda de un empleo. Yo no conozco peor vulneración a los derechos humanos que un padre de familia, una madre de familia, un joven, una mujer, un hombre, que se levanta y no tiene dónde ir a devengar el sustento de su unidad familiar. Esa es la peor violación de los derechos humanos. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, y de lunes a viernes, 1 de la tarde a 2 de la tarde, en Colmundo Radio, 1040M en Bogotá. Ya regresamos. Capítulo de cierre, conclusiones, doctor Julio Roberto Gómez. Bueno, yo creo primero que todo que es necesario definitivamente adentrarnos en el proceso de la construcción de un nuevo país. Es necesario un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de economía, es necesario sincerar las situaciones, que en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales nos reunamos empresarios, gobierno, trabajadores, para trabajar en función de 47 millones de seres humanos que somos la población de este país, e inclusive pensar en esos 4 millones de colombianos que trabajan en el exterior, que generan riqueza en otros países y que irradian también aspectos económicos muy importantes hacia la República de Colombia, de tal manera que en eso nosotros consideramos que este gran debate debe seguir trabajando. Doctor Julio Roberto, en esos grandes anuncios que hace el Gobierno Nacional, por ejemplo, el Servicio Nacional de Empleo, ¿cuál fue la participación de las centrales obreras? ¿Mucha, poquito, cero? Prácticamente ninguna. Yo creo que mientras este tema no sea abordado como corresponde en la Comisión Permanente de Concertación, definitivamente van a ser palos de ciego. Todos conocemos cómo en el país cada vez que el desempleo se dispara con mayor vehemencia, entonces vienen los famosos planes de choque, que definitivamente lo que generan son los choques de trenes y en este caso el choque de las locomotoras del gobierno. La caricatura con el maestro Paloza. Una pregunta, yo siempre he querido saber si en realidad para establecer el mínimo, ¿ustedes se reúnen en serio o es solo una mascarada ahí? Porque es un show, pero el mínimo sigue siendo por decreto. Así haya consenso. Es un ritual, sin embargo tengo mucho temor de no asistir, porque el día que nosotros no asistamos nos van a responsabilizar de que por culpa nuestra fue que no se incrementó en mayor medida el salario mínimo. Aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas, pero de todas maneras sí es necesario una reestructuración y una reformulación de la Comisión Permanente de Concertación y apuntar, hagamos la discusión, no en el mes de diciembre, sino en el mes de agosto, cuando se discute presupuesto nacional, porque esa sería la época más indicada para hablar de salario mínimo legal. Pasemos de la crítica a la propuesta de las Así centrales obreras. ¿Qué hacer en Colombia para generar más empleo? ¿Cómo elevar el nivel? Un empleo digno, decente. Hay 28 propuestas de la CGT
que han sido planteadas a este gobierno fueron planteadas al anterior, que van desde la emisión primaria de dinero hasta un fondo para la generación de empleo, pasando por la protección del comercio exterior, pasando por el agro colombiano, pasando por todo lo que tiene que ver con el privilegiar el consumo de productos nacionales, no consumir productos de contrabando, porque el producto de contrabando no contribuye sino a generar más desempleo. Tantas cosas que podemos hacer si realmente existe voluntad política por parte de quienes manejan la política económica en este país. ¿Cómo califica al ministro Pardo? ¿De 1 a 10? De 1 a 10 yo creo que puede ser 6. Ah, pasa. Sí, pasa. Pasa raspando. Pasa raspando, yo creo que ha hecho un buen esfuerzo en el tema de inspección de trabajo, es receptivo al diálogo con el movimiento sindical, a Dios lo que es de Dios. Pero una nota no más alta porque definitivamente hace falta muchísimo en materia laboral en este país. Caricatura de cierre, maestro Paloza. El dibujo, lo enfoca la cámara. Sí. Está cerrando ahí. Perdón. El dibujo en la cámara. Bueno. Sí. ¿Qué nos dice la caricatura? Pues la caricatura habla de las cuentas del DANE, que la gente está ocupada pero buscando empleo. Entonces, qué buena frase. Para el DANE la gente está ocupada pero buscando empleo. Ajá. Muy bien. Gracias, maestro Paradosa, por acompañarme. Frase de cierre. Pregunta final, ¿qué hacemos que en 3 poblaciones que usted ha mencionado hoy, doctor Julio Roberto? Las mujeres, los jóvenes y la población en el campo. Bueno, yo creo que hay que privilegiar estos sectores. En el campo son 12 millones de campesinos. La juventud hay que privilegiarla en materia del desarrollo de políticas de empleo, y el tema de equidad de género es fundamental si queremos un nuevo país. Cerramos este programa inaugural del gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional, de lunes a viernes en Colmundo Radio, 1040M en Bogotá. Gracias por venirme, doctor Julio Roberto Gómez. Muchísimas gracias, Adolfo, por haberme invitado, tener el privilegio de estar aquí, comunicado con el pueblo colombiano. Y bueno, yo creo que vamos a tener otras ocasiones de dialogar sobre muchos otros temas. Al ministro Rafael Pardo, un cordial saludo, como en el colegio. No vino. Una falla. Una falla. Le colocamos la falla al ministro. Queda con falla. Gracias, maestro Paloza. Pues espero que el ministro sí asista al Consejo de Ministros, por lo menos a hacer acto de presencia. Eso es muy importante. Gracias, Julio Montenegro. Un gusto, don Adolfo Vega. Y a todo el personal técnico de Teleamiga que me acompañó en este programa. Feliz noche para todos y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, 8:30 de la noche. Repito, Teleamiga Internacional.